¿Y después de la cuarentena, todo será igual que antes en los mercados? ¿Y ahora ya no iré a la escuela? Nosotros los transportistas, ¿qué haremos con nuestros micros, con nuestros taxis? Estamos preocupados. Hay diálogos que no pueden esperar. Encontremos soluciones para el bien común. Diálogos urgentes. De regreso a la comunidad. Amigas y amigos, tengan ustedes pues un saludo cordial y bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Diálogos Urgentes. Un espacio para analizar los conflictos que se tienen en nuestra sociedad y en nuestra población, sobre todo de cara a esta emergencia sanitaria en la cual tenemos que afrontar diferentes retos para retomar las actividades y volver a la convivencia en comunidad. Y bueno, uno de los temas fundamentales que son necesarios de abordar de manera urgente es el retorno a las actividades educativas, pues esta es una preocupación de padres y madres de la población, no solo en el tema académico, sino también en el tema de infraestructura. Recordemos que la situación sobre la infraestructura en nuestro país no responde al crecimiento vegetativo de estudiantes y esto ha evidenciado pues diferentes fallas ya mucho más antes del ingreso de las actividades educativas en esta gestión. Y bueno, vamos a esta hora de la mañana a presentar cuáles son los actores de este conflicto. ¿Quiénes son aquellos actores fundamentales que intervienen con decisiones, con propuestas, pero también con acciones respecto a lo que está aconteciendo? En Diálogos Urgentes, conozcamos a los actores. Y bueno, hemos identificado varios actores en este conflicto. El primero, la Junta Escolar, como parte de la colectividad y comunidad educativa, quienes son pues este sector que evidencia las condiciones generalmente de las necesidades en infraestructura y en temas académicos en la población. Es por eso que en esta oportunidad nos va a estar acompañando la Junta Escolar con la presencia del presidente de la Junta, el señor Juan Carlos Durán. También tendremos en esta oportunidad la palabra del profesor Marlon Ceballos, quien es director distrital de educación. Otro de los actores fundamentales, por supuesto, son maestros y maestras. En este sentido y en representación sobre todo de la Federación de Maestros de primaria y secundaria, estarán en representación del profesor Gonzalo Miranda y también del maestro Santiago Mollo. Los actores en la toma de decisiones identificados como principales son, de manera inicial, el secretario de Planificación, una instancia, la Secretaría de Planificación, que gestiona los recursos y planifica los proyectos que se van a ejecutar en nuestro municipio. También como actores contaremos al Consejo Municipal y la Comisión Económica. Importante su acción, sobre todo para destinar y establecer los recursos que se van a ejecutar para asumir los retos que tienen que ver con el tema educativo. En este sentido, en representación a la Comisión Económica, tendremos la presencia del señor Antonio Jesús, no en esta jornada, sino en la jornada de mañana, donde estarán pues autoridades municipales y conjuntamente acompañados con el doctor José Mayora, quien es virólogo, parte del comité científico de nuestro departamento, que están afrontando pues grandes de los retos que tienen que llegar para asumir las medidas, las estrategias que se implementen en esta emergencia sanitaria. Estamos presentando Diálogos Urgentes. De regreso a la comunidad, buscando soluciones para el bien común.
manera inicial vamos a contextualizar cuál es la situación en la cual pues nos encontramos respecto a este tema, sobre todo que incumbe a la comunidad educativa. Con la llegada del COVID-19 a nuestro país, se determina la suspensión de actividades educativas el pasado 12 de marzo, así es, tras haber confirmado los primeros casos positivos de COVID-19 a nuestro país. Si bien la enfermedad ha avanzado en Bolivia, pues es posible que las actividades en los departamentos reinicien de manera paulatina. Sin embargo, este próximo 31 de mayo, en el cual posiblemente se levanten las medidas, en este caso de cuarentena, las medidas restrictivas sobre todo, puedan asumirse otro tipo de acciones que tienen que ir con el tema laboral y económico y no así con el tema educativo. Pero es una emergencia de la población abordar este tipo de temas, sobre todo para encarar futuras acciones en tema de infraestructura que llevan bastante tiempo para ser ejecutadas. Y bueno, respecto también a cómo se encuentra el tema educativo, recordemos que hasta la fecha son ya casi 50 días de paralización, 50 días hábiles en el tema educativo. Y esto está preocupando cada vez más a los padres y madres. ¿Cuándo será el retorno? Es una de las consultas que también se las hacen y se las hicimos a la población en las calles de Sucre, y sin embargo, pues muchas personas también hablan sobre las medidas de bioseguridad, cuán factible es el retorno a actividades educativas, y el tema de infraestructura es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque gran parte de las medidas para evitar los contagios masivos tienen que ver con el tema de distanciamiento, lo cual evitaría de alguna manera que gran parte de las infraestructuras en nuestro país educativas que están con hacinamiento y falta de atención respecto a las reparaciones, pues puedan imposibilitar este retorno a clases. Y bueno, de manera inicial vamos a presentarles ahora sí cuál es la identificación de problemas que tienen los actores. A esta hora de la mañana, pues uno de nuestros actores iniciales es el maestro Gonzalo Miranda, así es, quien es ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos. Él representa al sector primario. Él nos va a brindar pues parte del análisis que hace respecto a la condición en la que se encuentra la infraestructura educativa de primaria. En Diálogos Urgentes, estos los problemas. Las dificultades que nosotros podemos observar o que los maestros están observando generalmente son las características que tienen nuestras unidades educativas. Generalmente estamos muy hacinados en el centro y yo creo que lo que estamos nosotros percibiendo es la cantidad de estudiantes que puedan estar reunidos en las aulas. Bueno, también otra falencia que hemos visto generalmente son los baños, ¿no es cierto? Porque si tú te das cuenta, es el reclamo constante de los padres de familia a inicio, a medio, a fin de año, que nuestros baños generalmente son muy insalubres y por la epidemia que nosotros estamos atravesando sería de gran manera necesaria que se puedan ir mejorando nuestros baños, y como te decía más antes, ya estamos aproximándonos en una época seca. Y en los meses de generalmente agosto, septiembre, octubre, incluso hasta noviembre, tenemos falencia de agua. Y bueno, es momento de presentar también cuál es el análisis que hace el profesor Santiago Mollo, quien es ejecutivo de la Federación de Maestros, que representa también al área secundaria. Todo este análisis que estamos realizando es sobre la condición de las unidades educativas en temas de infraestructura, sobre todo unidades educativas públicas. El primer tema que tenemos que tocar es el tema de los servicios de higiene. Lastimosamente, en la mayoría de las unidades educativas los baños no están adecuadamente aseados ni restaurados. No se cuentan muchas unidades educativas con el agua potable en las escuelas periurbanas fundamentalmente. El otro tema que tenemos que discutir es la cantidad de estudiantes. No podemos, después de esta pandemia, seguir saturando en un curso de 20 metros cuadrados más de 40 estudiantes. Necesitamos por lo menos 1 metro cuadrado por cada estudiante.
sin tomar en cuenta el espacio que requiere el pizarrón y el espacio que requiere el maestro para poder desarrollar su actividad. En ese sentido, planteamos que en cada curso tiene que haber no más de 20 estudiantes por curso. En ese sentido, tendrán que dotarse de más cantidad de ítems y abrirse incluso otras unidades educativas, porque las que ya hay hasta el momento no están logrando cubrir la cantidad de estudiantes, la alta demanda que tenemos a nivel Sucre. No se puede retornar en las mismas condiciones de infraestructura por la cantidad de estudiantes que tenemos. En el tema de bioseguridad, yo creo que se tiene que dotar de elementos de aseo, ya no solamente la lavandina, sino también para los estudiantes, el gel, el jaboncillo, implementar más lavamanos en cada unidad educativa, no solamente en los baños. Se tendrá que trabajar también en otros espacios de uso tecnológico, y ahora sí, más en serio. Hemos visto de que muchos estudiantes y muchas familias no tienen acceso, y no podemos los estudiantes en primaria, por ejemplo, empezar a trabajar de forma virtual. Entonces se tendrá que entrar con fuerza e implementar en los diferentes colegios el internet gratuito para que los maestros empecemos a trabajar con eso, porque estoy convencido de que no creo que sea la única vez que tengamos esta emergencia, y para poder en el pasado poder no ver interrumpida la actividad educativa, tendremos que ya trabajar en este tipo de opciones. Vamos de esta manera identificando a los actores y pues los problemas que plantean también desde su sector. Amigas y amigos, quiero convocarles a esta hora de la mañana a que se cuelguen en nuestras plataformas Encuentro Radio. Ahí tenemos una publicación para ustedes con la consulta que vamos a hacer en esta jornada, para que ustedes también participen a partir de sus experiencias como padres, como madres. ¿Cuál es la consulta que estamos haciendo a través de las redes sociales? Y es una consulta que también se las hacemos llegar a ustedes para que se contacten en nuestras líneas telefónicas. 70 31 48 32 es la línea habilitada, un audio por WhatsApp, o pueden contactarse con nuestras líneas telefónicas 41 341 430. La consulta es: ¿qué proyectos deberían encararse para garantizar infraestructura adecuada para esta emergencia sanitaria en las unidades educativas públicas, asumiendo que las actividades puedan tener un retorno en esta gestión 2020? Y bueno, avanzamos conociendo cuáles son las posturas de los actores. Este caso no podría faltar la postura y el análisis respecto a los problemas que se identifican de parte de la comunidad educativa, la Junta Escolar. En el tema de infraestructura hemos visto muchas carencias, porque tenemos casas adaptadas a que son colegios y en el centro de la ciudad. 2, tenemos carencias de baños, tenemos carencia de lavamanos. En ese sentido hay que trabajar en un proyecto que sea y que pueda realmente satisfacer, no al 100% de lo como quisiéramos, pero hay que trabajar en protocolos, hay que trabajar en la implementación de baños tal vez artificiales, o a lavamanos también, como estamos viendo en las calles. Entonces, de esa forma hay que empezar a trabajar. Esta pandemia nos ha hecho ver, digamos, que ahorita como Chuquisaca, Sucre, nos ha agarrado como estuviéramos muy desprotegidos. Entonces, en ese sentido hay que trabajar en la salud, hay que trabajar en la mentalidad hasta del mismo padre de familia, y también hay que trabajar, digamos, en esos usos habituales que tiene que tener el estudiante o nuestros hijos: lavarse las manos, salir del baño, obviamente mantener el alejamiento. Es un proceso muy largo que se tiene que hacer, pero en ese sentido tampoco no podemos llegar cruzados de manos y decir que el ministerio se vuelve tal día y nosotros tengamos que volver. No, tenemos que estar preparando el camino, como se dice, tenemos que empezar a trabajar en base a todos estos criterios, y obviamente que donde el que triunfe no sea ni el profesor, ni siquiera nosotros, sino sean nuestros propios hijos, ¿no? Uno de los problemas que vamos a tener serios durante esta etapa ha de ser el agua, el factor agua. Y en nuestro municipio el factor agua es muy fuerte. Tenemos comunidades educativas que no llega agua, están agarrando en turriles. Eso es antihigiénico, eso es incitar a que se enfermen nuestros hijos, porque hay un protocolo de lavado de manos cada momento, tener los insumos. Entonces, señores, hay que ver esos temas. Entonces, el tema más negativo que vamos a tener es el tema del agua. Otro actor fundamental en este conflicto, por supuesto, es la dirección distrital, responsable de evidenciar todas estas carencias que plantean el resto de los sectores. A esta hora de la mañana tenemos la palabra del director distrital, Marlon Ceballos.
Este momento de crisis que estamos viviendo ha puesto al descubierto varios problemas que se identifican en la mayoría de las unidades educativas fiscales, ¿no? El primer problema tiene que ver con la infraestructura en el tema de los sanitarios. No es suficiente en las unidades educativas, hay que construir más sanitarios. Otro problema en el tema del mobiliario. Si vamos a retornar a clases, el mobiliario bipersonal no sirve, necesitamos mobiliario unipersonal. Otro problema es el equipamiento para las unidades educativas. Cuando se hace gestión por parte de la dirección distrital, o bien los mismos directores hacen gestión al municipio para que se les equipe con mobiliario, con material de equipamiento para la parte administrativa, material de limpieza o material de escritorio, ¿no? ¿Qué es lo que se nos dice? No se les va a otorgar en la cantidad que están solicitando, solamente les vamos a proveer de uno de cada cual. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No hay recursos. Para educación solamente se han destinado para esta gestión tanto de recursos, entonces esas son nuestras limitaciones, por tanto no vamos a atender en la dimensión que pide la dirección distrital o bien las unidades educativas. Entonces, cuando nos encontramos ante ese problema, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, las unidades educativas, como necesitan de ese material de equipamiento, entonces recurren a los papás. Y los papás de sus propios recursos están erogando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cubrir, digamos, esas necesidades que son, digamos, vitales, digamos, para el funcionamiento de la parte administrativa, ¿no? Como también para los maestros, como también para la porterita, ¿no? Cuando no tiene el material de limpieza. Entonces, aquí un poco estamos viendo, por ejemplo, que el municipio no está cumpliendo, digamos, con su tarea, ¿no? Al 100%. Después, otro problema que tenemos es el tema del personal administrativo que se requiere para varias unidades educativas. Tiene que haber un personal que esté verificando si nadie está rompiendo protocolos. Entonces, esa va a ser la gran dificultad, por ejemplo, con la que vamos a atravesar las unidades educativas que no tienen este tipo de personal. Esos son los problemas que se identifican. Estamos presentando Diálogos Urgentes. De regreso a la comunidad, buscando soluciones para el bien común. Diálogos Urgentes es un espacio para que ustedes, amigas y amigos, puedan participar proponiendo, identificando también cuáles son los posibles problemas y qué posibles soluciones se plantea. Hace algunos segunditos concluimos con pues el análisis que tenían los diferentes actores fundamentales, comunidad educativa. Estaban la representación de maestros tanto de unidades educativas primaria como secundaria y el director distrital planteando varios de los problemas que se han identificado, sin duda fundamentales para asumir el retorno a actividades educativas en esta emergencia sanitaria y bueno, también de cara aquí en adelante, conflictos que no se han podido resolver mucho antes en el tema de infraestructura. Pero bueno, vamos a conocer datos importantes que debemos conocer a esta hora de la mañana respecto a la situación en la que se encuentra, así es, la educación en nuestro municipio. Bueno, recordemos que nuestro municipio tiene 8 distritos. En estos distritos son los distritos del 1 al 5 donde se concentran la mayor cantidad de unidades educativas. ¿Cuántas unidades educativas tenemos en Sucre? 252, las cuales funcionan en turnos primario, secundario y, bueno, también funcionan en los turnos de la mañana, tarde y noche. Estos 252 unidades educativas funcionan en aproximadamente 145 infraestructuras. Este dato nos lo ha proporcionado desde la Junta Escolar. ¿Cuánto es la población educativa? Llega a 83,000 estudiantes, quienes pues acceden a estas 252 unidades educativas. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que establece la normativa respecto a la cantidad de alumnos que deben estar en un aula?
Según la ley Avelino Siñani y las diferentes políticas que se han estado estableciendo desde el gobierno central, pues la reducción de alumnos en las unidades educativas ha sido paulatino. En un inicio donde se contaban una población de alumnos desde los 35 a 45 alumnos por curso, ha ido reduciendo de 30 a 35. Para las últimas gestiones, la reducción ha llegado de 25 a 30 alumnos como máximo. Esta fue una propuesta presentada por el Ministerio de Educación en este proceso que se ha asumido de cambio en la educación en nuestro país. Las proyecciones para los siguientes años era llegar a un máximo de 25 alumnos por aula, entre 20 y 25 alumnos, lo cual mejoraría la calidad educativa de ellos en el tema atención, no solamente en el tema académico, sino también en el tema de infraestructura. Los requerimientos de infraestructura sin duda son bastante grandes, pues actualmente gran parte de ellos identificaba que son más de 38 unidades educativas las que requieren atención inmediata con temas fundamentales en temas de infraestructura, ambientes, reparación, modificación, cambio que no se han asumido las pasadas gestiones. Y bueno, también está el caso de los sanitarios en las unidades educativas, donde aproximadamente son 5 sanitarios por cada 1.500 alumnos y alumnas. Esta aproximación nos la brinda desde la Junta Escolar el presidente Juan Carlos Durán. Y bueno, con todos estos detalles, amigas y amigos, es momento de que nos vayamos a conocer cuáles son las posibles soluciones que plantean desde los actores. En Diálogos Urgentes, estas son las propuestas. Y vamos nuevamente en orden a presentar las propuestas que han planteado los actores, una vez más con el maestro Gonzalo Michel. Él es ejecutivo de la Federación de Maestros, representante del sector de primaria. Uno, ítems, que siempre ha hecho gran falta, sobre todo en nuestro municipio, y también la mejora de sus unidades educativas, tanto ha sido en pintado y sobre todo en los baños higiénicos que tiene cada unidad educativa. Como te digo, ahora yo creo que la situación está en nuestras autoridades, de que de una vez puedan ellos ponerse mano a la obra y tratar de subsanar esto. Y como te decía, no esperar a última hora para que recién estemos queriendo mejorar los baños, que llamar a los plomeros, a los albañiles para que puedan estar haciendo un trabajo, y luego que no transcurren 1 o 2 semanas y todo el trabajo se viene abajo porque ha sido improvisado. Estamos viendo que se tiene que rebajar nomás la cantidad de estudiantes. Nosotros habíamos planteado entre 15 a 20 estudiantes por aula para evitar un hacinamiento y se pueda desarrollar de la mejor manera, claro, con todas las medidas y protecciones de bioseguridad antes del ingreso, durante las clases y después de las clases. Entonces, esto tendría que ser un trabajo no solamente de los maestros, sino de los padres de familia y autoridades, porque antes de que se inicie clases tiene que haber una logística donde se pueda ir concientizando a los papás cómo tiene que ser el trato en la escuela, y para eso yo creo que se tiene que implementar un proceso de cartillas, de propaganda en la radio, en la televisión, cómo tiene que ser la reincorporación a clases educativas. Bueno, y nosotros esperando siempre un protocolo para toda esta situación. Ojalá el ministerio de una vez ponga las pilas para trabajar y saque nuevamente, como te decía, un protocolo, y para nosotros poder ya estar quizás adelantando algún trabajo de concientización para los padres de familia. Tendrían que ser por turnos alternos, como te decía antes. O sea, después de esta pandemia ya nada va a ser igual, por lo menos hasta que entremos en un ritmo de trabajo. Tendríamos que ir intercalando a los estudiantes precisamente para evitar, yo creo, un mal mayor. Ahora, con el respecto del hacinamiento, sobre todo en el municipio de Sucre, se ha visto nomás la falencia de que no tenemos ítems para docentes. Ahora, si podríamos abrir paralelos, o como te decía más antes, se pueda viabilizar esta situación de los ítems. ¿Por qué hay hacinamiento en las unidades educativas? Precisamente porque no hay maestros. Si tú te vas en el centro, te vas al área periurbana, los colegios son muy llenos.
O sea, no es que uno pueda escoger. Antes se decía, se escogen los colegios del centro porque son más cualificados, tienen historia, etcétera, etcétera. Pero ahora no. Si tú te das una vueltita por los colegios periurbanos que están al canto de nuestro municipio, igual de la misma manera tienen excesivos estudiantes. Entonces, yo creo que aquí las autoridades tendrían nomás que ver la manera de cómo podemos implementar más ítems en educación sobre todo. Bueno, la propuesta que hemos visto en el recreo es que tendría que ser un recreo escalonado, que no todos los estudiantes estén en el patio a la misma hora, entonces tendría que ir de una forma intercalada. Quizás muchos van a decir, pero no van a dejar trabajar, no van a hacer eso. Yo creo que tenemos que empezar a autoeducarnos y eso tiene que partir desde casa porque no nos queda otra salida, porque el estudiante tiene que tener su espacio de descanso. Quizás tendríamos que hacer el primer recreo dentro del aula y el segundo recreo en el patio. Nosotros estamos viendo estas maneras de implementar y yo creo que tendríamos que llegar a una coordinación con nuestras autoridades. Lo que podemos exigir a nuestras autoridades es la implementación de más ítems sobre todo para el municipio de Sucre, que está en crecimiento, porque hasta ahora lo que solamente hemos recibido es que se cierran algunas unidades educativas por poco alumnado, sobre todo en las nocturnas. Entonces esos tratan de juntar a 40, 50 estudiantes en un solo curso y el maestro. Esa es la propuesta que nos hicieron llegar desde la Federación de Maestros representando a los alumnos de primaria. ¿Qué dicen la representación de maestros del sector secundaria? Nos vamos a conocer la palabra del profesor Santiago Mollo, quien también identifica posibles soluciones a este difícil conflicto. La alcaldía tendrá que primero restaurar los diferentes baños de las unidades educativas. Tienen que hacer posible la instalación de tanques en las unidades educativas. En algunas han llegado tanques, pero los han dejado ahí. Entonces, y a otras no llega el agua potable. En ese sentido, tienen que ver que se cubra con los servicios básicos. Se tiene que instalar internet gratuito para todas las unidades educativas. Se tiene que trabajar con la dotación de más ítems, reitero. Se tiene que desdoblar los turnos de muchas unidades educativas porque no van a alcanzar tampoco los ambientes de las infraestructuras que tenemos. Son los temas más esenciales. Se tendrá que dotar mayor cantidad de elementos de aseo a las diferentes unidades educativas también. Nosotros hemos planteado siempre como educación de que pedagógicamente adecuado es 20 estudiantes por curso, y no solamente por el tema pedagógico. Ahora estamos viendo que también es necesario tener 20 estudiantes por curso por el tema de la salud. No podemos tener a muchos estudiantes, más de 40 estudiantes en espacios pequeños donde realmente está flotando en el ambiente diferentes contagios, diferentes virus, por lo que se hace necesario que ahora sí se implemente la cantidad de estudiantes de no más de 20 por curso. Nosotros estamos convencidos de que se tiene que mejorar el presupuesto para educación. Hemos planteado de que el presupuesto de educación por lo menos sea el 33%, porque la misma Constitución Política del Estado dice que la primera responsabilidad del gobierno es la educación y salud. En salud, con esta emergencia se está implementando, se está dotando de ítems, se está dotando de equipamiento, se está fortaleciendo el presupuesto de salud. Creemos que después de esta pandemia se tiene que hacer lo mismo con educación, porque vamos a atravesar una crisis fuerte. En ese sentido, creemos que es necesario primero mejorar el presupuesto a nivel nacional de educación, y las gobernaciones y alcaldías tendrán que también mejorar al mismo tiempo los presupuestos que van destinados a educación. Primero, una vez que se reduzca la cantidad de estudiantes, creemos que se tiene que dividir por módulos. El nivel primario en un lado, el nivel secundario en otro bloque y el nivel inicial en otro bloque, aquellos que son de muchas unidades educativas. Si tienen muchos paralelos, tendrán que salir o alternar los turnos, diferentes paralelos por la mañana y otros paralelos por la tarde. Tendrán que incluso alternar en los mismos cursos. Los números pares asisten un determinado día y los números impares el otro día. Entonces se tiene que trabajar en esas estrategias, porque no podemos volver a concentrar a gran cantidad de estudiantes. En el tema de recreos tendrá que ser en horarios diferenciados, incluso por grados o por niveles. El nivel primario a una determinada hora, el nivel secundario a una determinada hora, y si solamente es secundaria, pues dividirlo por grados, tercero, cuarto, o primero, segundo, tercero en un determinado periodo, cuarto, quinto, sexto en otro periodo. Se tiene que tomar esas estrategias que hemos venido ya pensando y que seguramente antes de implementar o volver a clases vamos a trabajar más decididamente con las autoridades educativas.
El primer tema que estamos tocando ahora es la reorganización del currículum. Necesitamos un currículum de emergencia donde se tenga que poner los temas más fundamentales, los que vayan a ayudarnos a cumplir los objetivos de cada grado. A partir de ahí vamos a necesitar apoyo fundamentalmente en el tema del presupuesto. Todas las demandas que tenemos, todas las respuestas o las salidas que podemos darle al tema educativo pasan por el tema presupuestario. Una vez que el gobierno determine mejorar el presupuesto de educación, seguramente en consenso con las autoridades, los padres de familia, estudiantes y maestros, podremos ir resolviendo los problemas que tenemos en educación. Reitero, el problema fundamental es el tema presupuestario. Sí, en la idea de pasar, por ejemplo, Y bueno, también conversamos con el señor Juan Carlos Durán, presidente de la Junta Escolar, quien pues refirió que varias de las propuestas o soluciones son identificadas también desde la dotación, desde el Consejo Municipal de presupuesto para atender la refacción de las unidades educativas que se encuentran afectadas, pero además hacer un análisis respecto a la condición en la que se encuentran el resto de las unidades educativas, ya sean infraestructuras nuevas. Él aseguraba que en nuestro municipio no tenemos un modelo de unidad educativa en el cual en realidad las autoridades puedan hacer el análisis para adecuarlas. Escuchamos la palabra del señor Juan Carlos Durán. Nuestras infraestructuras mantienen esas equivocaciones. En ese sentido, creo que la propuesta que saque desde el Ministerio de Educación, y obviamente lo que se está manejando es hacer tal vez división de 2 grupos, ¿no? En una semana un grupo de máximo 20 alumnos, obviamente con todas las medidas de seguridad que se tiene que hacer. La otra semana tendría que ser el otro grupo y así sucesivamente cada semana, ¿no? Veremos la reglamentación. Creo que va a ser mucho lo que va a ser la reglamentación. Podemos hacer números pares, pueden ser números impares, pero también hay que ver, digamos, una cosa que nos decía un profesional en salud. Ya, reducimos a grupos de 15 o a grupos máximos de 20 una semana. Pero, ¿qué te parece? Este estudiante, al tener contacto con 20, ya tendríamos que aislar. Basta que tendríamos que aislar a los 20 estudiantes. Pero paralelamente, por seguridad, también tendríamos que aislar a todos los estudiantes que van. Si digamos, en un colegio son 500 estudiantes, de esos 500 estudiantes, 250 van. Y de esos 250, un contagiado hay, automáticamente tenemos ya que aislar a 249 estudiantes, ¿no? Por precautelar su salud, ¿no? Entonces, en ese sentido también tiene que venir esos criterios que se nos venga. Entonces, tenemos que analizarlo bastante. No solamente es un análisis educativo, también tenemos que hacer un análisis de la salud, cómo puede contagiarse la pandemia. Imagínate, como ejemplo, te pongo, cuando había el año pasado una etapa, digamos, del dolor de las gargantas, amigdalitis, creo que era bastante que ha habido en Sucre. En esos casos, ¿qué se hacía? A todo el curso lo hemos aislado, en muchas unidades educativas. Hemos hecho que hacer una desinfección muy fuerte. Entonces, en ese sentido, va a tener que ser también este trabajo. Entonces, tenemos que tener la capacidad, de reacción, tenemos que tener la capacidad, digamos, de ver, digamos, que no haya más contagios. Y obviamente, como decía en un artículo, nuestros hijos tampoco no pueden ser, digamos, pruebas de ensayos para ver si nos contagiamos masivamente o no. También en el tema educativo tenemos que ver la realidad de nuestros micros. Imagínate, trasladar muchos estudiantes que hay en la zona de la Jastambo, que están en el centro, y automáticamente ellos tienen que tomar un micro o un taxi, y las medidas de seguridad en los micros serán aptas. Habrá las medidas de seguridad para tomar un taxi. Es decir, son muchas cosas que hay que verlo, y obviamente eso va a ser un trabajo muy moroso en el tema educativo. Un criterio que nace ya de algunos padres de familia o de algunas personas es que se suspendan los recreos, ¿no? Es que no tengan recreos, pero que también se reduzcan las horas de trabajo para que el estudiante no se canse. Como te decía, si se decide volver al tema presencial, que vuelvan por grupos, máximo 20, pero con protocolos de seguridad de que ingreso y salida, ya no hay recreos. Automáticamente el profesor tiene que aprovechar ese tema. ¿Se da cuenta? Y si son menos tiempo, también el estudiante no va a tener, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir a esto? Tenemos que haber protocolos de control. Hablaremos de reducción de módulos, hablaremos de una vez de la modificación.
Son varios los problemas que han identificado y las posibles soluciones respecto al retorno a actividades educativas, sobre todo en las infraestructuras que actualmente tiene nuestro municipio. Pero bueno, vamos a conocer cuál es el análisis, cuáles las posibles soluciones que plantean desde la Dirección Distrital. Las palabras del director Marlon Ceballos. Las soluciones están en nuestro municipio. Nuestro municipio tiene una parte ejecutiva y tiene una parte legislativa, ¿ya? Entonces, nuestra parte ejecutiva, ¿ya? que aduce que tenemos pocos recursos, entonces tendría que hacer una propuesta real de cuántos son los recursos que necesitamos para cubrir qué necesidades. Infraestructura, sanitarios. Necesitamos, por ejemplo, aumentar más sanitarios, remodelarlos. Necesito plata para eso. Mobiliario, si se está haciendo ya la compra, entonces hay que cambiar de mobiliario bipersonal a mobiliario unipersonal, porque lo que vamos a necesitar en este momento de pandemia, que inclusive se va a hacer tal vez hasta la próxima gestión, son mobiliario unipersonal. ¿Ya? Ahora, con respecto a los insumos de bioseguridad, entiendo que también hay una propuesta de parte del municipio, que la hemos trabajado también con mi persona, ¿no es cierto?, conjuntamente protocolos. Entonces, esos insumos de bioseguridad tienen que ser en la cantidad suficiente como para que abastezca toda la gestión, no para unos mesecitos, no, tiene que ser para toda la gestión. ¿Qué insumos de bioseguridad está dentro de la propuesta que está haciendo el Ejecutivo? Por ejemplo, se va a comprar barbijos, se va a cámaras de desinfección, se va a comprar lavamanos portátiles, lavandina en la suficiente cantidad, trapeadoras, pediluvios, y los recursos tienen que ser suficientes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestra parte ejecutiva? Dentro de esa propuesta que tiene ya, o sea, tal vez elevarlo un poco más, ¿no?, de tal forma que eso vaya al Consejo y el Consejo tenga que aprobar, digamos, esa propuesta que está haciendo la parte ejecutiva para atender estas necesidades de esa forma. Y nuestro Consejo Municipal, ¿cómo tiene que razonar? De la siguiente forma: en este momento de pandemia no necesitamos bordillos, calles, nada de esas cosas. Necesitamos que se atienda dos temas centrales: salud y educación. Entonces, está en manos de nuestro Consejo Municipal que apruebe una norma, ¿no?, que haga que recursos que se tiene en el municipio se destinen exclusivamente para fortalecer el tema de destinar recursos para contratar personal por esta gestión, para que esa persona se encargue justamente de cuidar, digamos, todos los protocolos de bioseguridad que se van a implementar tanto al ingreso, durante, como a la salida de las unidades educativas. Pero ¿en qué unidades educativas? En aquellas unidades educativas que no tienen este personal. No pueden los padres de familia estar solventando, digamos, estos gastos con sus propios recursos. No es su competencia de ellos. Para eso hay autoridades y hay recursos que justamente se destinan para esos rubros, ¿no es cierto? Esas serían las soluciones. Y bueno, otro actor fundamental, amigas y amigos, son ustedes, padres y madres de familia, que pues también identifican cuáles son los problemas, cuáles son las posibles soluciones a este retorno a actividades educativas. Porque es un hecho, amigas y amigos, tras el anuncio de los organismos internacionales de que las actividades tendrán que en este caso retornar de manera paulatina, porque posiblemente una cura para esta emergencia sanitaria recién pueda encontrarse en aproximadamente 12 a 18 meses. En este sentido, ya como padres de familia tenemos que llegar a identificar cuáles son estas posibles soluciones. Cumplan con sus deberes las autoridades, que den lavandina, ACE, para lavar los baños de los alumnos, porque eso es lo que quisiera que cumplan. Hay pocos baños también. Yo directamente cuando van a la escuela a mis hijitos les digo, hagan pis primero, no me manden al baño, directamente eso digo. Siempre en la reunión las mamás se quejan, pero la directora siempre dice eso, que no hay lavandina, que lava la portera, pero de nuevo se vuelve hace una hora y ya está sucio, pero no sé si ese es cuento o es verdad. Eso. Que alguien vigile
siquiera día por medio, ¿no? Si a mí me preguntarían, si mis hijos me preguntarían, ¿no? Cosa que se llama, usted mamá quiere que vaya a la escuela a las 2 este año, directamente yo no puedo decir, porque con esta situación yo no mandaría a mis hijos, prefiero que pierdan el año. Ajá. Bueno, los problemas que se ve a nivel departamental es la falta de seguridad en cada unidad educativa que hay, ¿no? Y lo primero que tendrían que trabajar es en darles la seguridad para poder retornar a clases. Al menos en cada unidad educativa que también han estado mis hijos, hay siempre aglomeración de niños y jóvenes, ¿no? En los baños. También sería de implementar y poner más detergentes que se necesitaría para el uso diario de ellos. Que se den tiempo para hacer un seguimiento a toda unidad educativa, tanto fiscales, particulares o de convenio, hacer un seguimiento minucioso antes que retornen los niños a clases. Yo quisiera que vuelvan más a clases porque están perjudicándose las guaguas. Se van a olvidar y van a volver, no van a saber qué cosas tienen que hacer, porque a mi nietita, mi hija, a veces le dice, hace tarea. Ya, dice la chiquita, se olvida hacer. En todas las otras escuelas que hace años que conozco, hay problemas, porque son añazos que tienen esas escuelas que ni siquiera creo que lo han hecho arreglar. Yo creo que tuvieran que mejorar especialmente los baños, ¿no? Los baños, el patio, pintarlo y hacerle una buena limpieza, ¿no? Evidentemente, para que empiecen las clases tiene que haber infraestructura bien adecuada con todas las bioseguridades y así evitar la enfermedad de la pandemia. Implementar una nueva paradigma de desinfectación, después que los niños y los profesores que tengan toda la implementación de bioseguridad. Implementar y materializar todas la bioseguridad, velando la salud de todos los ciudadanos. Segundo, infraestructura en buenas condiciones. Y bueno, son todas estas propuestas que hemos podido recabar, no solamente de la Junta Escolar, de la Federación de Maestros, la población, la dirección distrital. Bueno, a continuación, tras la pregunta que hemos publicado también a través de nuestras redes sociales, hay personas que se están contactando con Radio Encuentro para hacernos conocer su posición. Usted todavía puede contactarse, la línea telefónica habilitada es el 7031-4832, los números fijos son el 6441-430, 6441-300. ¿Cuál es la consulta que le estamos haciendo, amiga y amigo? ¿Qué proyectos deberán encararse en temas de infraestructura para garantizar sobre todo una infraestructura adecuada en las unidades educativas ante este posible retorno a actividades educativas en esta gestión? Bueno, están cordialmente invitados a hacernos llegar sus consultas. Estamos presentando Diálogos Urgentes. De regreso a la comunidad, buscando soluciones para el bien común. Y bueno, amigas y amigos, vamos a hacerles conocer cuáles son las propuestas, cuáles son las opiniones que nos han hecho llegar hasta Radio Encuentro. Buenos días, Radio Encuentro. Un saludo para ustedes y para la audiencia. Mi opinión en cuanto al reinicio de las actividades es la siguiente. Debido al número de alumnos que existe actualmente, que es realmente excesivo, 35, 40 y hasta más estudiantes por curso, mi sugerencia es realizar grupos de trabajo con estudiantes aproximadamente entre 15 cada grupo, ¿no? Para evitar así la aglomeración y tal vez cada grupo que vaya asistiendo en diferentes días, así evitar la aglomeración. Gracias. Estamos presentando Diálogos Urgentes.
De regreso a la comunidad, buscando soluciones para el bien común. Queremos agradecerle a usted, vecina, que se ha contactado con nosotros. Tenemos más participación de la población. Buenos días, Radio Encuentro. Le felicito por su programa y está linda la propuesta que han lanzado. En mi opinión, yo estoy de acuerdo a que empiece las clases. Y en este momento los papás tendríamos que correr con un rol muy importante, que sería el de cuidar a nuestros hijos y el de prevenir para que ellos puedan ir bien preparados. Explicarles que tienen que cuidarse, que tienen que hacer las cosas como las tienen que hacer, para que ellos en lo futuro también sepan lo que es cuidarse. Y otra cosa, quisiera también opinar sobre la junta escolar de cada colegio. Tendríamos que juntarnos para opinar con los directores, con los profesores, cómo es que podemos mandar a nuestros hijos, cómo pueden hacer, porque eso también en una parte cumple un rol importante. Entonces yo creo que tendríamos que ver todo eso. Y muchas gracias por la propuesta, les felicito y gracias. En Diálogos Urgentes, la gente participa. Buenos días a la Radio Encuentro. Mi nombre es Ana. Tengo una hija en el colegio aquí por el centro y lo que yo quería es sugerir que cuando empiecen las clases, los alumnos ya estén preparados con sus trajes de bioseguridad, con guantes, barbijos, con sus trajes de bioseguridad para ir ya listo a las clases. Y cuando cuando vuelvan del colegio a la casa, se saquen antes de entrar a la casa, y así para ya lavar, para alistar para el día siguiente, ¿no? Y eso sería mi sugerencia de mí. En Diálogos Urgentes, la gente participa. Y bueno, quiero aprovechar también de agradecer a aquellas personas que han enviado sus mensajes a través de las redes sociales, en nuestra página de Facebook. Y bueno, esta jornada hemos lanzado la consulta de este programa Diálogos Urgentes. ¿Qué proyectos de infraestructura en unidades educativas deben priorizarse, asumiendo que las actividades educativas tengan que retornar en esta gestión? Vamos a agradecer a Mariel que nos ha hecho llegar su comentario. Dice: los ambientes tienen que estar en buenas condiciones para retornar a las actividades educativas con todas las medidas de seguridad, y por favor, adiós los uniformes, mandil blanco en este invierno donde los niños, adolescentes se tienen que cuidar del resfrío. Refacciones en centros infantiles, ambientes de esparcimiento, asegura Parque Infantil, entre otros, cita la persona, en este caso Mariel, quien envía su mensaje a través de las redes sociales. Por otra parte, también Beatriz dice: primero, aumentar y mejorar las condiciones de los sanitarios, que sean funcionales y en la cantidad necesaria para que la población estudiantil pueda acudir a ellos, invertir en toallas de papel, jabón, sanitarios, además velar que cada ambiente tenga la ventilación adecuada y sanitizadores. Muchísimas gracias, Beatriz. Tenemos más mensajes. Irina nos dice: ojalá puedan arreglar los baños, siempre están inundados, ahí cualquier enfermedad se contrae, no se puede respirar, pobres niños. Conociendo a las autoridades, en años harán las construcciones, son una vergüenza, ni un laboratorio pueden poner en casi 3 meses, dice la vecina. Por otra parte, nos escribe Cito, que dice: una pena las escuelas, baños, ni que se diga. Evidencian también de alguna manera pues todo aquello que ven
en el sistema público que realmente requiere atención. Son varios los problemas que se han identificado. Son varias las necesidades que se tienen que atender. ¿Cuáles son las propuestas respecto a este tema? Pues en temas de infraestructura, recordemos que se requiere realmente una asignación presupuestaria que posiblemente tenga que ser importante. Lo decíamos hace algunos minutitos, tenemos 145 infraestructuras para 252 unidades educativas. Ya son varias las unidades educativas que funcionan turnos mañana, tarde y noche, y esto seguramente va a requerir de alguna manera que se implementen más baños, más sanitarios, más lavamanos. En el tema de ambientes, lo escucharon muy bien de parte de aquellos sectores que identificaban los problemas, la necesidad que existe de evitar el hacinamiento. En unos minutitos más vamos a estarles presentando las conclusiones que hemos sacado respecto a los problemas que han identificado estos actores, y también estaremos haciéndoles conocer cuáles son las soluciones. Muchas de ellas son coincidentes de parte de los actores. Estamos presentando Diálogos Urgentes. De regreso a la comunidad, buscando soluciones para el bien común. Amigas y amigos, ya ha llegado la etapa de las conclusiones. Toda esta convocatoria que hemos hecho desde Radio Encuentro para conocer cuáles son las posturas de los diferentes actores tienen que derivar en algo. En el inicio del proceso de diálogo de cara a un retorno a actividades educativas, ustedes que nos están pues escuchando a través de la señal 96.1 y también siguiéndonos a través de nuestras plataformas vía streaming encuentroradio.org y también en nuestra plataforma de Facebook Encuentro Radio, pueden participar todavía el día de mañana. Estaremos en presencia de las autoridades que son responsables de destinar los recursos necesarios para dar atención, pero también de proyectar de alguna manera lo más urgente, los proyectos que deben realizarse de manera inmediata. Y bueno, en este sentido ya nos vamos rápidamente a las conclusiones de este primer programa que aborda el tema educativo. En Diálogos Urgentes, conozcamos las conclusiones. Y bueno, amigas y amigos, son varios puntos coincidentes respecto a la identificación de los problemas, tanto desde la Federación de Maestros, la Junta Escolar, la Dirección Distrital. ¿Cuáles son ellos? A continuación los empezamos a citar. El primero, baños en malas condiciones, baños insalubres, es en lo que coinciden absolutamente todos los actores. Hacinamiento de alumnos en las aulas, está la falta de agua en unidades educativas y pues también el excesivo número de alumnos en cada aula. No se cuenta con personal administrativo ni plantel docente para que vigile el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Lo que solicitan también son baños bipersonales. Estos baños que generan hacinamiento deberían ser, pues, de alguna manera reestructurados, así aseguraban, y dar respuesta a las emergencias en temas también de infraestructura respecto al acondicionamiento y a la permanente refacción de estas infraestructuras. Bueno, por otra parte, a todos estos conflictos, a todos estos problemas, la comunidad educativa también ha identificado cuáles son las soluciones que se plantean. Entre ellos, las propuestas para el servicio de retorno, en realidad, a actividades educativas en tema de infraestructura son la refacción de los baños, dotación de más ítems para maestros, y esto precisamente en el marco en el cual este hacinamiento de las aulas tendrá que dividirse a los alumnos posiblemente hasta en 2 aulas. Lo ideal que plantean son alumnos entre 15 y 20 para cada aula. En este caso, organizar las clases en intercalados. También están organizar las clases por turnos mañana, tarde y noche para que las infraestructuras puedan de alguna manera responder a estos requerimientos.
Aparte, otro tema fundamental, amigas y amigos, que tiene que ver también con el tema de infraestructura, y es que la mayoría de las unidades educativas cuenta solo con un espacio de esparcimiento. Esto, pues, tendría que ser readecuado respecto al tema de los recreos y los descansos pedagógicos, los cuales tienen que realizarse de manera intercalada, proponida. Y bueno, sumado a esto, la instalación de insumos de bioseguridad para que los alumnos puedan ingresar, utilizarlos al ingreso en aulas y también al salir de las unidades educativas. Las propuestas son coincidentes con todos los sectores: redoblar los cursos, sí, la propuesta de 15 a 20 alumnos por cada aula. Instalación de tanques de agua es uno de los temas también que han identificado para que pues los alumnos puedan tener mayor accesibilidad. Recordemos que el tema de agua es uno de los conflictos por los cuales se ha estado atravesando ya a lo largo de este tiempo. Otro de los puntos en los que coinciden un par de actores son los cursos virtuales de turno y de acuerdo a la realidad de los alumnos en los colegios. Con aquellos que sí puedan realizarlo, sí se puedan realizar cursos virtuales, contar con internet gratuito en los centros educativos y dotar a los alumnos el acceso a internet para las plataformas virtuales de educación. Resolver el tema del tiempo, reducción del tiempo dentro del aula también será una necesidad que tiene que ver con el tema de infraestructura, aseguraba desde la Federación de Maestros Urbanos. Por otra parte, otra de las propuestas tiene que ver con instalar funigadores, instalar lavamanos portátiles y también ajustar contenidos educativos a la reducción del tiempo del aula, coordinar con las asociaciones de transportes a los colegios. Así es, y bueno, todo esto planteado también con el acompañamiento de la dotación de nuevos ítems, no solamente en el tema administrativo, sino también en el plantel docente. Asignar presupuestos para la construcción de obras de salud dentro de las unidades educativas. Muy pocas unidades educativas tienen pues este espacio de atención, en este caso dentro de las aulas. Y bueno, avanzamos, nos vamos rápidamente con el resumen de los aportes de la población, que también son coincidentes: arreglo de baño, uso de insumos de bioseguridad, realizar equipos de estudio, dejar de lado los uniformes, utilizar un mandil generalizado para todos de color blanco, es la propuesta de la población. Amigas y amigos, ha llegado el momento de despedir este primer espacio de encuentro con los actores de este conflicto de retorno a las actividades educativas. Recordemos que es imperante reflexionar sobre las condiciones en las que nos encontramos como sociedad y cómo podemos retornar a la vida en comunidad, y entre ellos la colectividad y comunidad educativa es un punto fundamental para abordarlo. La jornada de mañana queremos invitarles nuevamente a este compromiso. 10:30 estaremos en presencia de las autoridades municipales, en este caso el secretario Rudy Alvis, secretario de Planificación de nuestro municipio, instancia fundamental para la planificación de los recursos que se van a requerir para la implementación de estos proyectos, que recordemos, un dato fundamental que queremos brindarles es que para esta gestión se tenía planificado la inversión de 6 millones de bolivianos. Actualmente, con la paralización, la recaudación en nuestro municipio, estos recursos posiblemente se van a reducir. La alcaldía había aportado con 2 millones en este caso de bolivianos para lo largo de la gestión. ¿En qué se va a invertir estos recursos? Los tenemos garantizados. Los remanentes, en este caso todos aquellos recursos que han quedado de proyectos que ya han concluido, se van a poder reutilizar. Cómo se encuentran también las condiciones económicas, pues precisamente por eso citamos al secretario de Planificación. Otro actor fundamental que nos va a acompañar la jornada de mañana, y esto para plantear también cuál es la visión de los profesionales en salud respecto al retorno de actividades educativas, será las palabras del doctor José Mayora, quien es virólogo, parte del comité científico, quien estará brindando datos elementales para que podamos llegar a entender este problema tan complejo, el retorno a actividades educativas con el tema de infraestructura. Por otra parte,
También estaremos con la participación del concejal Antonio Jesús, vicepresidente de la Comisión Económica del Consejo Municipal. El Consejo Municipal como autoridad que responde a la aplicación de las normativas para establecer los presupuestos necesarios, y por supuesto también tendremos la mirada del control social, quienes son los que dan el visto bueno respecto a los proyectos, sobre todo en tema de infraestructura. Amigas y amigos, esto ha sido su espacio Diálogos Urgentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que sea hasta el día de mañana. Hay diálogos que no pueden esperar. Encontremos soluciones para el bien común. Diálogos Urgentes. De regreso a la comunidad.